Hola de nuevo. Vamos a hablar ahora de otro tipo de inmunodeficiencia, los déficits de los Toll-like receptors, de los receptores de tipo Toll. Vamos a recordar brevemente que entre las funciones del sistema inmunitario está la detección, además de después la eliminación de los patógenos. Aquí vemos, por ejemplo, a este fagocito que está detectando a estas bacterias para luego poder eliminarlas. Luego, la fase de detección es fundamental y el sistema inmunitario emplea muchos recursos en tratar de definir con mucha precisión lo que es efectivamente eliminable, por ejemplo esta bacteria, respecto a lo que no, por ejemplo un eritrocito propio. De manera que la segunda función, que es respetar lo propio, realmente se dé, de manera que los autoantígenos sean totalmente respetados. Así que la detección es fundamental. Bien, hoy vamos a hablar de qué ocurre cuando un tipo celular, por ejemplo los fagocitos, tienen problemas de detección en algunas de sus moléculas de membrana. Y para eso veremos que la consecuencia de defectos en el sistema de detección pues son naturalmente las infecciones. Si no se detectan bien, aparecerán muchas, graves o raras. Hoy veremos algunos ejemplos de falta de detección de patógenos muy concretos, que sería la categoría de raras. Y vemos cómo entonces la infección progresa, porque las células tienen problemas, los leucocitos tienen problemas para identificar al patógeno. Aunque después también hablaremos de un concepto mucho más amplio, que es la inmunidad no solo de los leucocitos, sino de todas las células en la detección de patógenos. Bien, para eso tenemos que introducir el concepto de los receptores tipo Toll y de los receptores de reconocimiento de patrones moleculares. PAM es patrones moleculares asociados a patógeno. Y hay una serie de receptores que son receptores de estos patrones, entre ellos los Toll-like receptors, los receptores de tipo Toll, que se describieron originalmente en mosca y que son capaces de detectar, de definir patógenos por categorías. Aquí tenemos un fagocito, esta es su membrana plasmática, y aquí vemos cómo hacia el exterior tiene un conjunto de receptores que se denominan con estas siglas Toll-like receptors, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Hay muchos, aquí solamente hay algunos, y cada uno de ellos está especializado en un determinado tipo de patógeno. Por ejemplo, TLR5 reconoce la flagelina bacteriana. Las bacterias que tienen flagelos son extremadamente peligrosas comparada con las que no tienen flagelos, y es necesario, bueno, la razón es que se pueden mover y entonces se pueden expandir con más rapidez por nuestro cuerpo. De manera que detectar que haya unos flagelos es muy importante para que el fagocito dispare mecanismos de defensa apropiados. O, por ejemplo, TLR2, que reconoce zimosan, que se expresa en los hongos, en las levaduras. O, por ejemplo, TLR1 y 2, que reconoce lipoproteínas bacterianas. O TLR4, que reconoce el LPS, que es el lipopolisacárido, un componente que define a las bacterias gram negativas. Hay incluso TLRs para protozoos. Así que, como vemos, hongos, bacterias, protozoos, incluso hay TLRs que reconocen material genético que identifica determinado tipo de patógenos. Por ejemplo, los virus con RNA de doble hélice, DS es double strand, RNA, y nosotros no utilizamos RNA de doble hélice, de modo que el tener ese tipo de RNA pues naturalmente revela la existencia de un patógeno. ¿Por qué dentro del fagosoma? Porque es donde aparecen los ácidos nucleicos. Naturalmente no están expresados en la membrana de estos virus, sino que están en su interior y hace falta destruir la envuelta del virus para poder llegar a identificar este tipo de patrones moleculares. Así que tenemos TLRs también mirando hacia el interior. Vamos a concentrarnos, sin embargo, hoy en un determinado TLR, que es el TLR4. El TLR4 reconoce, como digo, bacterias gram negativas y transmite esta información a través de una serie de moléculas intracelulares que aquí están marcadas en rojo, IRA4 y MID88. Estas proteínas terminan en la síntesis de una citocina que induce inflamación, que se llama TNF-alfa. Pues bien, cuando no tenemos estas proteínas, TLR4 reconoce efectivamente a la bacteria, pero no puede transmitir esta información al núcleo, con lo cual no podemos inducir TNF-alfa y por lo tanto no se puede inducir inflamación. Eso hace que se produzca un defecto gravísimo de detección. Por lo tanto, puedo haceros esta pregunta ahora. Cuando TLR4 no señaliza, ¿a qué tendremos susceptibilidad? Pues naturalmente a bacterias LPS gram negativas. Todos los demás patógenos son perfectamente detectados por el fagocito, pero las bacterias gram negativas no porque no tengamos TLR4, sino porque TLR4 no puede señalizar ese reconocimiento. Esto también ocurre en otros tipos celulares, no solo en leucocitos, que también tienen receptores tipo Toll. Por ejemplo, nuestras neuronas tienen este Toll receptor, el TLR3, que reconoce
virus de RNA de doble cadena, como antes decía. Pues bien, cuando tenemos este virus, TLR3 induce la activación de una determinada citocina que se llaman los interferones alfa, beta y gamma en este caso. Estos interferones, como su nombre indica, interfieren con la replicación de este virus y por lo tanto evitan que la neurona se infecte. ¿Y qué es lo que ocurre cuando no tenemos TLR3? Pues se produce una enfermedad neurológica, una encefalitis, por herpes simples, que es un virus de RNA de doble hélice. De manera que aquí vemos la importancia que tiene la detección, no solo para los leucocitos, sino también para todos los tipos celulares a la hora de detectar patógenos. Resumen de esta inmunopíldora tan interesante. Los receptores tipo TOL se expresan en leucocitos, pero también en otras células para detectar patógenos e inducir mecanismos de inflamación y defensa. Segundo, cuando TLR4 no puede señalizar en fagocitos, se produce susceptibilidad a bacterias encapsuladas gram negativas, que es la especificidad de TLR4. Tercero, cuando falta TLR3 en las neuronas, se produce susceptibilidad a encefalitis por herpes simples, un virus de DNA de doble hélice que es lo que detecta TLR3. Y cuarto, estas inmunodeficiencias nos recuerdan que además de la inmunidad leucocitaria existe y es muy importante la inmunidad no leucocitaria, necesaria para todas nuestras células. Veamos si hemos entendido bien esta inmunopíldora. Preguntas: ¿qué induce el reconocimiento de patógenos a través de los TLR? ¿Qué tipo de patógenos reconoce TLR4 y dónde lo hace? ¿Qué tipo de patógenos reconoce TLR3 y en qué tipos celulares lo hace? ¿Qué consecuencias tiene la falta de señalización vía TLR4? Indica las células responsables. ¿Qué consecuencias tiene la falta de la propia molécula TLR3? Indica las células responsables. Muchas gracias, hasta pronto.